En lo que va de legislatura, el Gobierno de coalición progresista ha logrado aprobar 42 leyes y, por tanto, cumplido con el 45% de los 200 compromisos que adquirimos con la ciudadanía en el año 2023. Es decir, en el Ecuador de la legislatura hemos logrado sacar adelante el 45% de los compromisos a los cuales nos comprometimos con la ciudadanía hace 2 años. A ver, se menuda inventada. ¿Cómo puede ser que 42 medidas de 200 sea el 45%? 42 medidas de 200 es el 21%. Pedro Sánchez ha aparecido hoy, ha comparecido, mejor dicho, para hacer un balance del curso político. Estamos a mitad de año, antes de irse de vacaciones y para desear a los españoles felices vacaciones, como si los españoles se fueran de vacaciones. Él sí que se va de vacaciones y, de acuerdo con su perfil de personalidad que hemos analizado en varias ocasiones, que solo considera en los demás aquello que él hace o tiene, es normal que desee vacaciones incluso a muchos españoles que no nos podemos permitirnoslas, porque él sí que la hace. Él desea y habla siempre como reflejo de lo que él es, hace o dice. Así que por este motivo felicitó la vacación desde mi punto de vista. Esta es la primera lectura psicológica, pero pronunció 10 mentiras en ese discurso, un discurso que duró aproximadamente 1 hora, 45 minutos de discurso más 15 minutos de contestar a preguntas, donde pronunció, al menos yo he identificado 10 mentiras, seguro que habrá más, a razón de una mentira cada 5 o 6 minutos aproximadamente. Acompáñame en este vídeo porque te pondré fragmentos muy cortitos y que otros datos la desmienten. Venga, vamos con el vídeo. Antes que todo, quiero hacer un inciso. Es un meme, pero es un meme que realmente da la sensación, refleja perfectamente la maniobra de Pedro Sánchez con el acto de hoy. Un acto que tituló bajo el lema cumpliendo, cuando sin embargo ese lema es un eufemismo para decir más bien mintiendo. Así es como el Partido Popular de Andalucía cambió el fondo y lo dejó así, con esta palabra mintiendo. Yo creo que rinde mejor la idea, ¿no?, la intención de Pedro Sánchez en la puesta en escena de hoy, que ha sido un maquillaje de cifras y de datos para hacer creer que España está espectacular. Veremos que las cosas no son tan así, pero bueno, forma parte de su modus operandi siempre tratar de hablar de lo contrario de cómo son las cosas, ya sea cuando tiene intenciones negativas que disfraza de positivas, o ya sea cuando tiene que retratar una realidad negativa desfavorable y la perfila más bien como algo excepcional, como algo bueno, algo valioso. Eso es lo que ha hecho básicamente hoy. Vamos a iniciar y no sin antes hablar de el inicio, porque el inicio tiene que ver con las intenciones que manifiesta para lo que queda de legislatura. Así como inicio, fíjate. Bueno, como saben, atravesamos el Ecuador de la legislatura y, por tanto, estamos a mitad de camino. Queda, por tanto, mucho trabajo por hacer y mucha legislatura por delante. Mucho trabajo por hacer y mucha legislatura por delante, dejando claras sus intenciones de agotar a legislatura. Tan es así que en el minuto 54, 52, 54 aproximadamente, ahora lo vemos, no solo dice que va a agotar la legislatura, sino que en las próximas elecciones ganará. Lo tiene clarísimo porque posiciona al Partido Popular en esta tesitura dentro de 2 años. Las legislaturas duran 4 años. 4 años. Las elecciones generales serán en el año 2027 y ya les adelanto que el Partido Popular, cuando se celebren esas elecciones generales, al día siguiente pedirán un anticipo electoral como llevan haciendo desde hace 7 años. No sé si será el señor Feijóo quien pida de nuevo ese anticipo electoral, pero ya les adelanto que eso es lo que le va a pasar al Partido Popular, que lleva 7 años pidiendo elecciones todos los días del año. Interesante esta parte porque ya se da por ganador de las próximas elecciones y da al Partido Popular perdedor, reclamando nuevamente anticipo electoral y sobre todo poniendo en duda de que siga Feijóo. Interesante este aspecto. Vamos a ir ahora a las 10 mentiras. La primera de todo, prácticamente en el minuto, ha tardado menos de prácticamente 3 minutos, 4 en decir una mentira. En el que los hablo, hay 352.000 turistas dirigiéndose a nuestro país en coche, en barco o en avión. En coche, en barco o en avión. ¿Y por qué no dice tren? Fíjate cómo aquí es una mentira, una omisión. Bueno, una omisión podría ser una mentira. Evita hablar de los trenes, evita hablar de lo que está ahora mismo en tela de juicio en España porque no funciona adecuadamente. Es curioso que haya nombrado en coche, en avión, por tierra, mar, aire, pero no vía tren. Este año vamos a recibir más de 100 millones de personas, según todas las proyecciones.
Y es curioso que hable de extranjeros que vengan aquí a España cuando España se está convirtiendo en uno de los países más caros. Tan es así que esto titulaba El País hace muy poquito, hace una semana. Este verano pagaremos la vacación más cara de la historia. Ir a Mallorca cuesta tanto como viajar a Bali. Cada vez más españoles optan por veranear en el extranjero porque es más barato. Qué curioso que los extranjeros vienen a España, se pueden permitir unas vacaciones en España, cuando los españoles, sin embargo, tienen que elegir destino más barato porque ya ni pueden veranear en su propio país. Y aquí pasamos a la segunda mentira, que fue esta. Vamos a escucharlo. Porque contamos con un sistema sanitario de primera, porque tenemos un tejido productivo vibrante que ofrece unos servicios públicos y unos bienes públicos únicos, y porque tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi. Tenemos las calles más seguras del mundo, 10 días después prácticamente de que se sembrara el pánico en un pueblecito de Murcia, en Torre Pacheco, ¿no? Después, sobre todo, del año en el que se hace pública la estadística de que incrementan las violaciones en España como nunca y los atracos también. Fíjate, policía por el siglo XXI, más asesinatos, 4,5%, más violaciones, 6,7%, más palizas, 8,3%, más droga, 2,4%. Pero el truco es mezclarlo todo con los hurtos para que la cuenta salga negativa y vendan menos criminalidad. En el cálculo que realizan, un hurto en el Mercadona y una violación cuentan lo mismo. Así maquillan la barbarie. España es zona de confort criminal. Y no es casualidad lo que hayan publicado justo este fin de semana cuando todo se disfraza entre distracciones. Que pase bien desapercibido. Eso es como Policía para el siglo XXI denuncia el maquillaje de cifra del Ministerio de Interior. También El Mundo titulaba los delitos, hace muy poquito, los delitos sexuales se disparan un 4% en España y la suben un 8% respecto a 2024. Otra mentira pillada a Pedro Sánchez. Pasamos a la tercera mentira, que es esta. Es verdad que algunos se obstinan en decir una y otra vez que los españoles y españolas son hoy más pobres que hace 7 años, pero es simple y llanamente falso, porque, de hecho, los datos demuestran que la combinación de las políticas económicas y de reformas que está poniendo en marcha este gobierno y las políticas sociales, es decir, de redistribución de la renta, de esa riqueza también entre la población española, ha hecho que la renta disponible real de los hogares españoles sea hoy un 9% más alta que en el año 2018. El hogar medio en España tiene hoy un 9% más de poder adquisitivo, algo que se refleja bien tanto en el incremento del consumo como también del ahorro, que ha pasado de una media de 2.500 euros en el año 2018, esa es la media del ahorro, 2.500 euros en el año 2018, a 7.200 euros en la actualidad. Y ahí están además los datos sobre cómo aumenta el poder adquisitivo de los hogares. La media del año 2018 al año 2023, el 16% en lo que respecta al incremento del coste de la vida, y cómo ha aumentado esa renta al 27%, o ese poder adquisitivo de los hogares al 27%, y por tanto un 9% más, como decía antes en mi exposición. De hecho, esto es lo que titulaba The Objective, precisamente hace muy poquito. La renta familiar en España está por debajo del nivel que tenía el país cuando entró en el euro en 2002. Está exactamente en el 88% de la renta media de la Unión, de los 27 países de la Unión Europea, en paridad de poder de compra. La renta familiar de los españoles es inferior a la que tenían antes de llegar el euro en 2002. Es decir, apenas ha crecido la renta de los hogares españoles en los últimos 25 años. Para ser más precisos, aquí tenemos un gráfico, la evolución del Producto Interior Bruto per cápita, crecimiento desde 2007. España es el segundo país donde menos ha crecido la renta per cápita, 16,5%. En Grecia se ha reducido. Fíjate cómo hay países como Bulgaria, Lituania, Rumanía, Malta, Estonia, Polonia, Letonia, República Checa, Eslovaquia, son países que venían desde más atrás, ¿vale? Pero fíjate dónde está España prácticamente, que apenas ha crecido. Decía Miguel Ángel Quintana, desde 2007 la renta de cada español ha crecido un punto anual en total, mientras que los precios han subido un 38,7%. Nos han adelantado la renta a Chequia, Chipre, Eslovenia, Lituania, Estonia. Nos empobrecemos, es obvio, mas al parecer queda dinero aún para propagandistas. Y esta tal vez sea la razón por la que hoy hemos amanecido con este dato. El PSOE cae por primera vez al 99 escaños y sumará 9. La hecatombe del gobierno dispara a la oposición a 209 escaños. Es decir, que las previsiones muestran una caída muy grande del Partido Socialista Obrero Español, del gobierno de Pedro Sánchez, pese a que Pedro Sánchez se vea como ganador de la próxima elección, tal como has escuchado antes. Y ya vamos por 3 mentiras en tan solo 10 minutos. Vamos a otro punto. España es hoy, además, el país de la Unión Europea que más fondos no reembolsables ha recibido. Lo hacemos, además, por delante de grandes países como Italia, como Francia, y lo hacemos gracias al cumplimiento de los hitos establecidos por la Comisión Europea.
Dice que, y además se vanagloria de que España es el país que más fondos ha recibido a nivel europeo, pero esto no es ninguna ventaja, no es ningún logro. Es más bien una derrota. Esto significa que España necesita ser ayudada en Europa, que no es una economía fuerte, robusta, sino que es una economía que requiere subsidios continuos. Esta es la cuarta mentira, si podemos llamarla así, donde Pedro Sánchez traslada o trata de enseñar una España que además se beneficia de fondos, cuando beneficiarse de fondos significa tener una economía endeble. Y además, ¿recuerdas en un vídeo que publiqué ayer precisamente donde hablaba de que el plan de España, el plan de Pedro Sánchez para España es hundir la industria a través de toda una serie de medidas verdes que al final lo que hacen van a ser prácticamente provocar un colapso de la industria tradicional y de la industria de la automoción tradicional, de la industria de la automoción de combustión, del motor térmico? Bueno, aquí Pedro Sánchez todo esto lo vende como una ventaja, como que ganamos, mejoramos y haremos una industria más sostenible, cuando sin embargo lo que va a provocar es su colapso. Quinta mentira. Porque, y este es el mensaje que me gustaría trasladar principalmente a la industria, es que frente al oportunismo irresponsable de algunos, la industria española debe saber que siempre va a contar con el compromiso del gobierno de España. Y que antes o después, por mucho ruido que haya, por muchas zancadillas que intenten poner, vamos a sacar adelante las medidas que son necesarias para hacer más resiliente al sistema eléctrico en nuestro país. Trata de impulsar el vehículo eléctrico y conectado en nuestro país y hemos logrado reducir nuestras emisiones de CO2 asociadas a la generación de electricidad un 17% respecto al año anterior. Y yo creo que esto es motivo de orgullo para nuestro país porque evidentemente estamos creciendo y la economía española lo está haciendo con fuerza cuando nos comparamos con otras economías de Europa, pero además lo estamos haciendo no solamente con empleo de calidad, con cohesión social, sino con una reducción bastante importante, si lo comparamos, por ejemplo, con el año 2018, de los gases de efecto invernadero y, por tanto, del CO2. Yo creo que esto tiene mucho que ver con una política en donde se combina el crecimiento económico con la transición ecológica y demostramos, frente a aquellos que o niegan la ciencia o niegan los datos y la evidencia, que se puede crecer y se pueden reducir las emisiones de CO2. Y que además todo ello lo que hace es ganar en competitividad aquella economía que apuesta por esta transición ecológica como un elemento vector de sus fundamentos de crecimiento económico. La sexta mentira es un engaño a los españoles porque es un regalito, ¿eh? Lo disfraza más bien de regalito cuando, sin embargo, lo que esconde detrás será una subida de impuesto y una transacción de beneficios por votos, generar dependencia de algunas personas del sistema para precisamente permitir que voten a este partido, a este gobierno en una eventual renovación. Así como anunciaba la medida estrella del verano, el regalo, el aguinaldo para las vacaciones de verano a los españoles. Escucha. Finalmente, las familias monoparentales, que están constituidas en un 80%, como saben, por mujeres, pasarán a tener derecho a 32 semanas de permiso por nacimiento cuidados frente a las 16 actuales. Con esto quiere fomentar el proliferarse de madres solteras, porque las madres solteras no son familias a todos los efectos constituidas en un núcleo tradicional y son mucho más vulnerables como estructuras sociales respecto a una familia tradicional, porque la fuente de ingreso se basa esencialmente en una persona que en cualquier momento puede tener una dificultad y necesitar levantar la mano y decirle a papá Estado que le proteja. Pero para ser inclusivo y no solo beneficiar a las mujeres y tener a las mujeres rehenes de ese sistema y que le voten, también se busca el voto de los hombres con este regalito más. Llevará mañana al Consejo de Ministros una ampliación histórica de los permisos de nacimiento y de cuidados. Y gracias a ella, los ciudadanos podrán disfrutar a partir de ahora de 3 semanas más de permisos retribuidos para cuidar a sus hijos y a sus hijas, que se sumarán a las 16 semanas que ya estaban en vigor gracias a las políticas sociales que ha impulsado este Ejecutivo. Una novedad importante es que las 2 últimas semanas podrán disfrutarse de manera flexible hasta que el niño o la niña cumplan 8 años y podrá, por tanto, acogerse a ellas de forma retroactiva aquellas familias cuyos hijos e hijas hayan nacido a partir del 2 de agosto del año 2024. ¿Te imaginas esto, el problema que causa a nivel de selección de personal? A lo largo de 8 años de vida de un niño, que un padre o una madre podrían estar cambiando de trabajo 3 o 4 veces. Que haya empresas que se cuestionen, por ejemplo, oye, esta persona tendrá todavía permisos por disfrutar, que luego me tendré que hacer cargo yo cuando tuvo un hijo en un momento en el que no trabajaba para mí. Totalmente absurdo y para alucinar. Todas estas son acciones que, por ejemplo, han hecho que en el último ranking de una universidad prestigiosa de Estados Unidos, como es la Universidad de Yale, diga que España es la quinta gran economía más sostenible del mundo. Repito, la quinta gran economía más sostenible del mundo.
Siempre habrá una universidad, un estudio, una institución que realizará un estudio que sea bien aprovechable para el discurso de cada cual, sobre todo si esa universidad, como Yale, está financiada o vive en connivencia de intereses asociados a la agenda globalista, a la agenda 2030. Qué curioso, ¿no? Que España, que ni siquiera está en las 7, 8 economías más grandes del mundo, ahora sí que resulta que dentro de este ranking se convierta en la economía, en la quinta economía más sostenible, en la quinta economía de las más grandes del mundo, que pero es más sostenible. ¿Qué criterios habrán utilizado en Yale para ofrecer a España una posición como mejor economía? Claramente, bueno, dentro de esas 8 economías, a lo mejor está Rusia, está China, pero claro, como no son sostenibles, se basan en la hipercarbonización, etcétera, la quitan para subir, ¿no? En el ranking a otras economías que dicen que están creciendo descarbonizándose. Cuando ayer precisamente lo analizamos, Donald Trump decía que la economía verde la energía verde es una energía que requiere subvenciones y las energías que requieren subvenciones no son viables. La energía tiene que servir para hacer ganar dinero, no para perderlo. Y ya vamos por 30 minutos y un total de 7 mentiras, 7 ya en 30 minutos, no está mal. Vamos a ir a otra mentira que es la condena de Netanyahu, pero qué curioso, que se le olvida condenar, por ejemplo, al régimen de Maduro, que ayer dio un nuevo fraude electoral, dio un nuevo golpe de Estado con un nuevo fraude electoral, en este caso el fraude electoral de las elecciones municipales, que no tuvieron asistencia y decidieron entonces alargar 8 horas más, creo, ¿no? Hasta las 8 de la tarde, unas cuantas horas más, ¿no? El tiempo, ¿no? El cierre, ¿no? De los centros de votaciones para ver si podía ir más gente. Fíjate, ¿no? Que unas elecciones en las que los mandatarios deciden a qué hora cerrar, ¿no? Los centros de voto para ver si pueden rascar algún voto más o menos, o tal vez si pueden imprimir unas cuantas papeletas para dar el pucherazo. Entre gente que hace pucherazos, a lo mejor se entienden, Pedro Sánchez y Maduro. Un Pedro Sánchez que condena a Netanyahu, pero no condena a la dictadura de Maduro, que además recientemente ha sido calificada por Estados Unidos como una organización terrorista para la que trabaja su principal lobista, José Luis Rodríguez Zapatero. Ante países humildes, ante líderes de países poderosos, esa coherencia también se ha practicado y creo que honestamente lo estamos logrando. Auspiciando nuevas condenas al gobierno del primer ministro Netanyahu, en la Comisión Europea, en Naciones Unidas, articulando con otros 192 países un nuevo impulso financiero al sistema internacional para el desarrollo, gracias a la celebración en la ciudad de Sevilla de la Cumbre de Naciones Unidas al respecto. Al respecto, me resulta curioso que hable de países poderosos como si fueran otros, como si España no estuviera entre los países poderosos. Ya hemos bajado de categoría. Quizás aquí tenemos otra pillada a Pedro Sánchez, que asume que la economía y España quizás no están en el top. Es curioso esto, da que pensar. Esta es la novena mentira. Vamos a la décima, la última, que es esta. Concluyo ya y lo hago con un mensaje de cierto optimismo, un optimismo fundado, un optimismo basado en los datos. Porque lo que va de legislatura, ahí están los datos económicos, sociales, medioambientales, también de cohesión social, cohesión territorial y, por supuesto, de proyección internacional y europea del Gobierno. En lo que va de legislatura, el Gobierno de coalición progresista ha logrado aprobar 42 leyes y, por tanto, cumplido con el 45% de los 200 compromisos que adquirimos con la ciudadanía en el año 2023. Es decir, en el Ecuador de la legislatura hemos logrado sacar adelante el 45% de los compromisos a los cuales nos comprometimos con la ciudadanía hace 2 años. Sociales, medioambientales, también de cohesión. En lo que va de legislatura, el Gobierno de coalición progresista ha logrado aprobar 42 leyes y, por tanto, cumplido con el 45% de los 200 compromisos que adquirimos con la ciudadanía en el año 2023. No me cuadra esto. Aprueba 42 leyes de 200 y dice que ha cumplido con el 45%. Pues no. Los datos no me cuadran. 42 leyes de 200 son un 21% de los compromisos a mitad de legislatura. No sé tú, pero decir esto y decir que has cumplido con la mitad, como que no cuela, ¿eh? La matemática no es una opinión y creo que queda clarísima aquí la décima mentira de Pedro Sánchez. Y fíjate que Pedro Sánchez, no estando contento con todo eso, ¿qué es lo que hace? Pues hace un resumen de todas sus mentiras. En muy poquito tiempo las resume prácticamente todas. Fíjate. En fin, sabemos que detrás de cada una de estas leyes, por tanto, lo que hay es una buena medida para la gente. Porque al final logramos sacar lo importante, como por cierto pasó durante la pasada legislatura, en la que las mayorías también eran escurridizas
en las que registramos un ratio de victorias y de derrotas parlamentarias semejante a las que estamos teniendo en esta legislatura. Bueno, en los próximos 2 años vamos a seguir por este camino, vamos a pelear cada votación, cada ley, no hay otra, velando por los intereses de la mayoría social frente a los privilegios de las élites e impulsando una agenda social, económica, medioambiental, progresista, ambiciosa. Una agenda que merece la pena y cuyos resultados saltan a la vista para aquel que realmente quiera verlos. Nuestros compatriotas pues van a disfrutar ahora de un merecido descanso vacacional. Lo van a hacer en uno de los países que mejor está funcionando de Europa y del mundo. Un país con unas cifras de crecimiento y de empleo que son absolutamente récord, con unos niveles de desigualdad y pobreza que son más bajos que en 2018, más bajos que la última década y media, y con el segundo poder adquisitivo que más crece del conjunto de la OCDE, es decir, de las economías más desarrolladas del mundo. Y también con un tejido productivo, y quiero decirlo, y un sistema de movilidad cada vez más verdes y con una vocación internacional respetada y reconocida en el planeta. Esta es la España real. Esta es la España real, dice Pedro Sánchez, cuando sin embargo ese es el relato real que Pedro Sánchez quiere que quede en el imaginario, en el recuerdo colectivo de los españoles, tratando de cambiarle su propia percepción de los hechos, porque precisamente este resumen es muy importante, porque aquí revela cómo Pedro Sánchez utiliza la intención paradójica, es decir, habla prácticamente de lo contrario de cómo son las cosas, ¿no? Pues fíjate cómo ha reflejado una España que no existe, pero para la que sí se ha encargado de producir una serie de datos y para la que ha necesitado crear una comparecencia como esta, que desde luego, si España estuviera yendo bien, no haría falta que saliera el presidente del gobierno a decirnos. ¿Por qué? Porque todos lo percibiríamos, todos lo veríamos, como cuando en el año 2002, 2003, 2004, ¿no? España crecía, crecía, crecía. Había capitales, había dinero, había dinamismo. La gente estaba entretenida en hacer caja, en facturar, no en mirar de una pantalla a un presidente que se veía obligado a tener que utilizar palabras para describir y maquillar una realidad, a imponer a los ojos de sus habitantes para que precisamente se hable de las palabras más que de los hechos. ¿Por qué? Las palabras son mucho más fáciles de cambiar, son mucho más fáciles de transformar, de tergiversar, que la cruda realidad, que en el fondo es bastante diferente. Este es el análisis, estas son las 10 mentiras de Pedro Sánchez en la comparecencia de hoy. ¿Cuál te indigna más? Te espero en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al vídeo, compartirlo, suscribirte, activar la campanita y nos veremos en el próximo.